Imaginen un mundo en su infancia. Un tiempo mucho antes de que cualquier forma de vida reconocible adornara su superficie. Debemos viajar atrás en el tiempo, aproximadamente 4.500 millones de años, para presenciar el mismísimo nacimiento de nuestro planeta. Este no fue un comienzo suave, sino un génesis caótico y violento. La Tierra primitiva era una esfera fundida de roca incandescente, un paisaje infernal donde el magma líquido fluía libremente. La atmósfera era una mezcla tóxica de gases, completamente inhóspita para la vida. Este mundo estaba constantemente bajo el ataque del cosmos. Asteroides, cometas, lluvias de impactos que marcaban la superficie ardiente del planeta. Uno de los momentos más significativos fue una colisión cataclísmica. Un protoplaneta, aproximadamente del tamaño de Marte, conocido como Theia, se estrelló contra la joven Tierra. El impacto fue tan colosal que vaporizó vastas porciones de ambos cuerpos, enviando una enorme nube de roca fundida al espacio y escombros lanzados en todas direcciones. Ese material expulsado, atrapado por la gravedad de la Tierra, comenzó a unirse, aglomerándose durante milenios para formar la Luna. Después del impacto, la Tierra inició un largo y lento proceso de enfriamiento. El calor intenso y el bombardeo constante comenzaron a disiparse en el frío vacío del espacio. A medida que la superficie bajó por debajo del punto de ebullición del agua, todo cambió. La atmósfera primordial, densa con vapor expulsado por erupciones volcánicas, comenzó a condensarse. Fue el comienzo de la tormenta más grande de la historia. Un aguacero que duraría millones de años, llenando implacablemente las cuencas y cráteres del planeta. Esa lluvia dio origen a los primeros océanos en la Tierra. Pero no eran los mares que conocemos, eran calientes, ácidos y turbulentos, formados entre 4.200 y 3.800 millones de años atrás. El agua estaba cargada de minerales disueltos y de gases procedentes de intensa actividad volcánica. Fue dentro de este crisol acuático y caótico, esta sopa primordial burbujeante, que el escenario se preparó para lo más asombroso, el origen de la vida misma. De este caos, un santuario estaba a punto de nacer, la cuna perfecta para las primeras chispas de la biología. Ahora, viajemos a lo profundo de estos océanos primordiales, a las aguas cálidas y turbias que vieron nacer la biología. Este no era un océano de un azul claro, sino una compleja sopa química, un caldo rico y turbio repleto de compuestos orgánicos. Estas moléculas, traídas por cometas y creadas en la atmósfera volátil del planeta, se disolvieron y acumularon durante millones de años, creando un vasto laboratorio a escala planetaria. Aquí, bajo una atmósfera sin oxígeno libre, aminoácidos, nucleótidos, lípidos giraban en una danza caótica. La radiación ultravioleta sin filtrar del Sol y los constantes relámpagos proporcionaron la energía cruda necesaria para impulsar las reacciones químicas. En la profunda oscuridad del fondo del océano, respiraderos hidrotermales, como chimeneas dentadas y humeantes, arrojaban agua supercalentada y rica en minerales al frío abismo. Estos respiraderos crearon gradientes químicos, fluidos calientes y alcalinos abajo, agua del océano más fría y ácida arriba. Los científicos creen que estos entornos pudieron haber sido las verdaderas cunas de la vida, proporcionando ingredientes químicos, bolsillos protegidos y superficies minerales que actuaron como catalizadores. En estos crisoles de aguas profundas, las moléculas orgánicas simples pudieron concentrarse, interactuar y comenzar el proceso de ensamblarse en estructuras más complejas. Dentro de este hirviente caldero químico, se dio el primer gran paso hacia la vida, la formación de protocélulas, estructuras simples y esféricas, gotas de grasas y otras moléculas orgánicas, coacervados o protobiontes. Podían formar membranas espontáneamente. Creaban un límite entre un ambiente interno y el océano externo. Esta separación fue revolucionaria. Permitió una química distinta dentro de la burbuja, un precursor crucial de los procesos metabólicos celulares. Estas vesículas primitivas podían atrapar otras moléculas, crecer e incluso dividirse en gotas más pequeñas. La transición de la química a la biología no fue un evento único, sino un proceso gradual de complejidad creciente. Con el tiempo, las moléculas de la vida comenzaron a organizarse. El ARN, un primo más simple del ADN, pudo haber sido el primer material genético, almacenar información
y catalizar reacciones, el llamado mundo de ARN. Estas protocélulas, encerrando moléculas autorreplicantes, representaron el puente final entre el pasado químico del planeta y su futuro biológico. Las primeras formas de vida verdaderas aparecieron en la Tierra hace entre 3.8 y 3.5 mil millones de años. No eran criaturas complejas, sino organismos microscópicos unicelulares conocidos como procariotas. Sin núcleo ni otras estructuras internas complejas, estas eran la vida reducida a lo esencial, una membrana celular protectora material genético flotando en su interior la maquinaria para replicarse. Estos pequeños pioneros fueron los únicos ocupantes de nuestro planeta durante miles de millones de años. Una dinastía silenciosa e invisible que dominó los primeros océanos. Fueron los ancestros de toda la vida por venir, la capa fundamental de todo el árbol de la vida. Estas primeras bacterias eran anaeróbicas. Prosperaban en un ambiente sin oxígeno. De hecho, el oxígeno libre habría sido un veneno mortal para ellas. Flotaban sin rumbo en los mares cálidos, absorbiendo los nutrientes químicos que los rodeaban para impulsar su metabolismo simple. Generación tras generación se replicaron, creando vastas poblaciones invisibles. Su existencia fue tranquila, un proceso lento y constante de reproducción y adaptación. Los millones de años de evolución química que los precedieron habían preparado el escenario. Estos humildes procariotas fueron los primeros actores en pisar el escenario, comenzando la gran obra de la vida. Pero un nuevo tipo de organismo estaba a punto de surgir, uno que rediseñaría fundamentalmente todo el planeta. Estas eran las cianobacterias, y poseían una habilidad increíble y revolucionaria. Hace alrededor de 3.500 millones de años, estos microbios maestros desarrollaron el poder de la fotosíntesis. Aprendieron a aprovechar la energía de la luz solar, usándola para dividir las moléculas de agua, convertir el dióxido de carbono en la energía que necesitaban para vivir. Este proceso, una maravilla de la ingeniería bioquímica, tuvo un subproducto que cambiaría el mundo para siempre. Un gas altamente reactivo y para la mayoría de la vida en ese momento, tóxico llamado oxígeno. En las aguas costeras poco profundas y bañadas por el sol, estas cianobacterias comenzaron a prosperar. Con el tiempo, estas colonias crecieron hasta convertirse en estromatolitos, que todavía se pueden encontrar formándose en algunos lugares raros hoy en día. Estas formaciones son algunos de los fósiles a gran escala más antiguos de la Tierra. Durante cientos de millones de años, estas capas microbianas bombearon diligentemente oxígeno. Al principio, este oxígeno no escapó a la atmósfera. Reaccionó con el abundante hierro disuelto en los océanos, haciendo que se oxidara y precipitara en el lecho marino, formando vastos depósitos conocidos como formaciones de hierro bandeado. Este proceso continuó durante un periodo inmenso, una reacción química lenta y silenciosa a escala global. Los océanos se estaban oxidando literalmente, pero finalmente, el hierro disuelto se agotó. El oxígeno producido por las cianobacterias comenzó a acumularse en el agua, y por primera vez escapó a la atmósfera. Esto marcó el comienzo del gran evento de oxidación, un periodo de dramático cambio ambiental que comenzó hace alrededor de 2.400 millones de años. Para las formas de vida anaeróbicas dominantes del planeta, esto fue una catástrofe de proporciones incomparables. El oxígeno atacó sus células, descompuso sus vías metabólicas, lo que llevó a la primera gran extinción masiva. La vida se vio obligada a adaptarse o morir. Muchos microbios anaeróbicos fueron llevados a los rincones profundos y sin oxígeno del mundo. Sin embargo, otros linajes desarrollaron nuevas defensas contra los efectos corrosivos del oxígeno. Algunos incluso fueron un paso más allá, desarrollando la increíble capacidad de usar el oxígeno a su favor. Era mucho más eficiente para extraer energía de los alimentos que el metabolismo anaeróbico. Esta innovación evolutiva abrió un enorme mundo nuevo de posibilidades energéticas, preparando el escenario para que la vida se volviera más grande, más rápida y mucho más compleja, a medida que los niveles de oxígeno aumentaban constantemente. La química misma del cielo y el mar se transformó. En lo alto de la atmósfera, las moléculas de oxígeno fueron golpeadas por la potente radiación ultravioleta del Sol, rompiéndolas y permitiendo que se reformaran como ozono. Este proceso acumuló gradualmente la capa de ozono, un escudo protector que envolvió todo el planeta, ya que absorbió la mayor parte de la mortal radiación ultravioleta que antes había esterilizado la superficie. Por primera vez,
las aguas superficiales del océano se volvieron seguras de los rayos más duros del Sol. Sin embargo, esta gran transformación también provocó un cambio dramático en el clima global. Este enfriamiento radical sumió al planeta en la glaciación huroniana, creando una tierra bola de nieve. Sin embargo, incluso bajo un manto de hielo, la vida perduró. Cuando las edades de hielo finalmente disminuyeron, el mundo en el que emergieron estaba irrevocablemente cambiado. El escenario estaba ahora listo para el próximo gran salto evolutivo. El amanecer de los eucariotas estaba a punto de comenzar. Esta fue la célula eucariota, que apareció en el registro fósil hace aproximadamente 1500 millones de años. A diferencia de sus predecesoras, las eucariotas poseían un núcleo para albergar su ADN y una serie de compartimentos internos especializados llamados orgánulos. Se cree que el origen de esta célula compleja radica en un proceso de simbiosis antigua, pero en lugar de digerirla, las dos formaron una asociación mutuamente beneficiosa, evolucionando hacia las mitocondrias que vemos en las células animales hoy en día. Un evento similar con una cianobacteria fotosintética dio origen a los cloroplastos en las células de plantas y algas. Este nuevo diseño celular también allanó el camino para otra invención innovadora, la reproducción sexual. Este proceso aumentó drásticamente la variación genética dentro de las poblaciones. La evolución, que había estado avanzando a paso de tortuga durante eones, ahora podría acelerarse. Los primeros organismos multicelulares aparecieron hace unos 900 millones de años, cuando la primera vida multicelular grande y compleja floreció verdaderamente. Los mares estaban llenos de la biota ediacárica, una extraña colección de organismos de cuerpo blando a diferencia de cualquier cosa viva hoy en día. Estas enigmáticas formas de vida representaron el amanecer de la vida animal, un primer borrador de los planes corporales que seguirían pronto. Hace unos 541 millones de años, la vida se diversificó de repente y espectacularmente en un evento conocido como la explosión cámbrica, en lo que equivale a un abrir y cerrar de ojos geológico. Los océanos estallaron con una asombrosa variedad de formas animales nuevas y complejas. Casi todos los principales grupos de animales, o filos, que existen hoy, hicieron su primera aparición durante este increíble Big Bang biológico. Una de las innovaciones clave que definió este periodo fue la evolución de partes duras del cuerpo. Este desarrollo fue probablemente impulsado por una nueva e intensa carrera armamentista evolutiva entre depredadores y presas, dejando un registro rico y detallado de este frenesí evolutivo. Trilobites, artrópodos con sus distintivos cuerpos acorazados de 3 lóbulos, que se arrastraban por el lecho marino en grandes cantidades. Anomalocaris, una gran criatura nadadora con formidables garras prensiles y una boca circular. Ayucigenia, con sus espinas y tentáculos emparejados, caminaba por el lecho marino sobre patas parecidas a zancos. Crucialmente, fue aquí, en medio de esta explosión de diversidad, donde nuestra propia historia realmente comienza. Pero poseían una característica nueva y revolucionaria: una notocorda, una varilla flexible que corría a lo largo de sus espaldas, proporcionando soporte. Esta simple estructura fue la precursora de la columna vertebral. Aunque eran actores menores, estos primeros cordados fueron los ancestros de peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos, incluidos los humanos. A medida que el Cámbrico dio paso al período Ordovícico, surgieron los primeros peces verdaderos, los agnatos, o peces sin mandíbula. Al carecer de mandíbulas, sus bocas eran aberturas simples y circulares diseñadas para alimentarse por succión, probablemente tamizando el barro y los escombros del lecho marino en busca de materia orgánica. Estos primeros peces estaban fuertemente acorazados, una defensa necesaria en un océano repleto de formidables depredadores invertebrados. Eran nadadores lentos y torpes, usando sus colas para la propulsión, pero careciendo de las aletas pareadas. Fueron las primeras criaturas en poseer una verdadera columna vertebral hecha de cartílago. Entre ellos estaban los conodontos, pequeñas criaturas parecidas a anguilas. Durante mucho tiempo, su verdadera naturaleza fue un misterio, pero los descubrimientos de fósiles corporales completos revelaron que eran cordados primitivos de natación libre. Este marco interno ofrecía una nueva plataforma para la unión muscular, permitiendo un movimiento más potente y controlado. Fueron los humildes precursores de los gigantes que un día gobernarían los océanos. Los océanos del Ordovícico estaban dominados por una increíble diversidad de invertebrados.
Entre los habitantes más impresionantes, los cefalópodos, tentáculos atrapando presas, incluidos trilobites. Al final del Ordovícico, una crisis ambiental masiva, enfriamiento global rápido, mucha agua atrapada en hielo y niveles del mar cayendo drásticamente, arrecifes y hábitats poco profundos destruidos, la extinción ordovícico-silúrico, segunda más grande por porcentaje perdido, 35% de especies marinas aniquiladas, trilobites diezmados, braquiópodos diezmados. El vibrante mundo del Ordovícico quedó silencioso y vacío. Pero de esas cenizas surgirían nuevas oportunidades para los sobrevivientes. A medida que el planeta se calentaba y las grandes capas de hielo se derretían, los niveles del mar subieron de nuevo. La vida, siempre resistente, comenzó su lenta recuperación. Y los peces primitivos comenzaron a colonizar ríos y lagos de agua dulce. Esta fue la evolución de la mandíbula, los arcos branquiales delanteros. Migraron gradualmente hacia adelante y se modificaron en una estructura articulada. Esta adaptación simple pero profunda transformó la boca de una ventosa pasiva en una poderosa herramienta para agarrar, morder, triturar. Y entre ellos, un linaje legendario hizo su primera aparición, los tiburones. Y un esqueleto hecho de cartílago ligero y flexible. Esto les permitía ser más rápidos y ágiles que los peces sin mandíbula, fuertemente acorazados. Otro grupo de peces con mandíbula temprana, los placodermos, también alcanzó prominencia. Poseían poderosas mandíbulas, a menudo con placas óseas afiladas que actuaban como una guillotina. El escenario estaba listo para el siguiente período geológico. Esta era es justamente conocida como la Edad de los Peces. El depredador ápice de los mares devónicos era el Dunkleosteus, y sus poderosas mandíbulas podían cortar cualquier presa con una fuerza aterradora. Tiburones antiguos como el Cladoselache patrullaban los océanos devónicos. La segunda rama de peces óseos fueron los peces con aletas lobuladas. Uno de estos peces con aletas lobuladas, el Tiktaalik, es un famoso fósil transicional. Estas criaturas pioneras comenzaron a usar sus robustas aletas para navegar en aguas poco profundas y pantanosas. Fueron nuestros ancestros acuáticos directos, el vínculo crítico entre la vida en el agua y la eventual conquista de los continentes. Sin embargo, esta vibrante era llegó a su fin por una catástrofe ambiental. Los magníficos placodermos fueron completamente aniquilados, para no ser vistos nunca más, despejando el camino para que los tiburones y los peces óseos se convirtieran en los gobernantes indiscutibles de los océanos en la era venidera. Nuestro viaje a través del tiempo profundo nos ha llevado a través de miles de millones de años. Vimos cómo sus acciones crearon el aire que respiramos, forjaron un escudo protector en la atmósfera. El ascenso y la caída de estas antiguas dinastías, puntuadas por devastadoras extinciones masivas, son los capítulos fundamentales de nuestra propia historia. Cada criatura que camina, vuela o nada hoy, debe su existencia a estos pioneros de los mares antiguos. El océano, lugar de nacimiento de toda la vida, sigue guardando los secretos de nuestros orígenes más profundos, recordándonos que nuestra propia historia está inextricablemente ligada a la profunda y duradera historia de las profundidades azules. Si te ha fascinado este viaje a través del tiempo, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte para más contenido y dejar tus comentarios sobre qué periodo te pareció más asombroso. Nos vemos en el próximo viaje a la historia de nuestro planeta.